Muy bien, muy buenas noches nuevamente a los hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes. Vamos en esta noche a estudiar o a meditar en el libro de Mateo capítulo 5, versículo número 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, te damos gracias una vez más en esta preciosa noche por permitirnos seguir estudiando tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría en esta hora para poder escuchar, para poder entender tu palabra y ponerlo por obra. Te suplicamos, Señor, que en esta hora nos ayudes, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Toma asiento, hermanos, y estemos atentos, por favor, a la palabra de Dios. Amén. Bueno, para seguir comprendiendo un poquito más de este Evangelio de Mateo, quisiera comenzar dándole un contexto de lo que estaba sucediendo en aquellos momentos, en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, aquel tiempo. Amén. Bueno, al igual que en ese tiempo, en aquellos días, en los días de Jesús, había también varias corrientes religiosas. Teníamos, por ejemplo, a los fariseos, los escribas, los herodianos, los saduceos, etc. Y ellos pues tenían una noción equivocada de lo que significaba alcanzar la justicia que Dios requería, y también cómo el poner en práctica una vida justa delante de Dios y también delante de los hombres. Amén. Ahora, ellos basaban su justicia, es decir, su rectitud, su integridad, no desde una perspectiva divina. Es decir, que mientras que el hombre no sea declarado justo por medio de la fe en Cristo, jamás podrá vivir o practicar la justicia que Dios demanda. Amén. Ellos, por ejemplo, se percibían como justos a sí mismos, según lo que ellos hacían, según sus obras, o mejor dicho, porque ellos eran muy estrictos, muy meticulosos en cumplir la ley de Moisés y las tradiciones de los ancianos. Es por eso que ellos pensaban que no necesitaban a Cristo y que ellos, según sus fuerzas, según sus obras, podrían alcanzar el estándar que la justicia de Dios demandaba para el hombre. Amén, hermanos. Ellos pensaban que no necesitaban a Cristo, que no necesitaban un Salvador, porque ellos se veían justos a sí mismos. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Ellos se creían dignos del favor de Dios por lo que ellos hacían y no por lo que ellos eran. Recuerde que la religión siempre, muchas veces se basa en lo que la gente tiene que hacer y no en lo que tiene que ser. Amén. Y en cambio, el ser en el Evangelio de Cristo es más importante que el hacer. Amén. Primero hay que ser para luego hacer. Porque fácil es hacer. Uno puede aparentar cierto grado de rectitud moral, espiritual, puede aparentar, puede fingir, como los fariseos fingían ser lo que no eran por dentro.
Y Jesús va a venir y va a remover esos pensamientos, esos fundamentos doctrinales de pensamiento que estaban en la mente de los religiosos de aquel tiempo, como hasta ahora en ese tiempo. Porque lo que hace diferencia entre el Evangelio de Cristo con cualquier otra religión del mundo es que en el Evangelio de Cristo un hombre puede llegar a ser justo delante de Dios, no por méritos propios, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Al morir por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Es decir, hermanos, que no está basado nuestra justicia en lo que nosotros podamos hacer para alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, o para ser vistos como justos delante de Dios. Eso lo vamos a ver después, porque es por eso que ellos rechazaron a Cristo. Es por eso que ellos no aceptaron a Cristo como Salvador. Cuando Jesús confrontaba sus pecados para llevarlos a la justicia de Dios, ellos decían: nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque Jesús le dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ellos, por justificarse, decían: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Gloria al Señor. Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, por ejemplo, nos explica un poco en Romanos 8, 3 y 4, dice, Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que la ley que Dios le dio a Moisés demandaba una obediencia, y eso iba a ser justo a la persona que obedeciera la ley de Dios. Pero no hubo ni habrá hombre en la tierra que pueda obedecer la ley de Dios por sí mismo. Es por eso que hubo la necesidad de que Dios tomara forma humana. Es por eso que Dios tuvo que proveerse de un cuerpo humano, para que a través de ese cuerpo humano santo, que no era un cuerpo que había descendido de Adán, no venía de la genealogía de Adán, porque todos los que somos descendientes de Adán somos esclavos del pecado. Y delante de Dios somos injustos, porque no hay justo ni aún siquiera uno. Pero Dios, que vino a este mundo y se hizo carne, dice la palabra de Dios, a través de ese cuerpo humano, vivió una vida justa, murió siendo justo, santo y perfecto, íntegro. Su cuerpo dio en sacrificio para tomar nuestro lugar. Para que en vez de recibir la ira de Dios por nuestra injusticia, nosotros por la fe en Cristo podamos recibir la justicia de Dios. Por eso Pablo dice lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Que el hombre obedeciera, que el hombre fuera hecho justo. Dice, por cuanto era débil por la carne, porque la carne era más fuerte que la voluntad del hombre por obedecer la ley de Dios. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley, la ley demandaba justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ellos, hermanos, practicaban una falsa justicia, y de eso nosotros también tenemos que cuidarnos, porque a veces podemos volvernos religiosos y, hermanos, digamos, pensar que nosotros podemos ser justos por nosotros mismos, sin necesidad de depender de la gracia de Cristo.
de la vida de Cristo. Amén. Ellos practicaban una falsa justicia, porque ellos se creían justos por practicar las buenas obras sin haber sido justificados por Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Vemos en Mateo 23, versos 25 y 26, cuando el Señor le reprende esa falsa justicia a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo. Le dice: ay de vosotros, Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26. Ay de vosotros, le dice, escribas y fariseos. Ese ay es una lamentación. Es como decir que si no se arrepiente, ¿no?, la ira de Dios va a venir sobre ustedes. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Le dice, mire lo que dice. ¿Qué es un hipócrita, hermano? Es un actor. Diga conmigo, es un actor. Es alguien que actúa en un papel que no es en realidad, ¿no? Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Dice: porque limpiáis lo de fuera. Diga conmigo, limpiar lo de afuera. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, dice. Pero por dentro, diga conmigo, por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice el verso 26, fariseo, dice, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba con estos hombres? Ellos aparentaban ser justos, aparentaban ser santos, aparentaban ser hombres que servían y amaban a Dios. Pero ellos fingían, porque Jesús le dice: ustedes solamente limpian lo de afuera, la apariencia. Pero le dice: hipócritas, limpien primero lo de adentro, para que también lo de afuera esté limpio. Porque por dentro están llenos de robo y de injusticia, o decir, de pecados. Gloria a Dios. A Jesús no le podían engañar, porque Jesús conocía todo lo que había en el hombre. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Pero ellos practicaban una falsa justicia. En Mateo capítulo 23, versículo 23 también, otra vez Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Por hacer unas cosas dejaban lo más importante, que era la justicia y la misericordia y la fe. Son cosas profundas que solamente Dios puede impartir en el corazón del hombre por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo ellos practicaban esa falsa justicia. En Mateo capítulo 6, verso 2 al verso 4, cuando habla Jesús respecto a dar limosnas, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús está reprendiendo la falsa justicia que los fariseos aparentaban tener. Una de esas cosas era en la forma en que ellos daban sus limosnas, la intención que tenían por dentro. Le dice, cuando ustedes, le está diciendo a sus discípulos, porque esta enseñanza es parte del Sermón del Monte, del capítulo 5 que estamos desarrollando, ¿sí? ¿Verdad?
Aquí estamos hablando del capítulo 6, es la continuación del Sermón del Monte. Y esa enseñanza era para los discípulos. Dice, ustedes no hagan como hacen los fariseos, como hacen los hipócritas en las sinagogas, que cuando van a dar una ayuda, una limosna, lo que hacen es tratar de llamar la atención de la gente para que la gente vea que ellos son muy bondadosos, son generosos, pero en realidad lo que ellos estaban buscando es la admiración de la gente y no la admiración o, digamos, la aprobación de Dios en lo que ellos estaban haciendo. A ellos les motivaba no la bondad, no les motivaba la misericordia ni la generosidad, sino nos motivaba que la gente lo viera como gente generosa, pero en realidad no había generosidad. Como gente misericordiosa, pero no tenía misericordia. Si usted ve todos los pasajes donde habla acerca de los fariseos, siempre estaban criticando, juzgando, murmurando, tratando de lapidar a una mujer encontrada en adulterio, etcétera, etcétera. No tenían misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y las limosnas es un acto de misericordia. Y para poder darlo y pueda ser agradable delante de Dios, uno tiene que ser misericordioso. Amén. No sé si me dejo entender. Y para poder ser misericordioso, pues necesita uno que depender de Dios. Porque Él es el Padre de misericordias. Gloria al Señor. Él nos imparte eso. Por eso la Biblia dice que Él nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él ha depositado en nosotros, por medio de su Espíritu, estas virtudes, como la misericordia. No para aparentar ser misericordiosos, sino para ser misericordiosos. Pero ellos, como rechazaban a Cristo, ellos creían poder ser misericordiosos por sí mismos, pero vemos que no les funcionaba, porque lo que ellos hacían cuando daban alguna ayuda era hacer algo espectacular, algo que llamara la atención de la gente que los estaba viendo. Ahora, respecto a la oración también, Mateo capítulo 6, verso 5, dice, cuando ores, otra vez dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. Miren, esa palabra para significa la intención con la que ellos hacían sus oraciones. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Simplemente la admiración y el aplauso de los hombres, nada más. Pero de Dios no había ninguna recompensa. Ahora dice, mas tú, que está hablando a sus discípulos y está hablando a nosotros, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Lo que está diciendo no es que no puedas orar en público, porque a veces aquí oramos en público, sino que lo que está diciendo el Señor es que si vas a orar, hazlo porque te motiva el amor a Dios, te motiva la piedad, la devoción que tú tienes para con Dios. No estás buscando que la gente te vea como que tú eres más espiritual que otros, que tú oras más que el pastor incluso. Porque a veces podemos caer en ese pecado del orgullo y creer que porque oramos más, somos más justos, somos más santos, somos más perfectos que los demás. Jamás debemos pensar así. Y jamás nos debe motivar eso. Voy a orar más para ser más espiritual que tal hermano, porque yo no quiero ser como tal fulano de tal. Nos equivocamos y pensamos si nos motiva eso a la oración. Lo que nos debe motivar a la oración es nuestro amor a Dios, nuestra necesidad de depender de Dios, nuestra necesidad de que sin Él nada podemos hacer. Nada más nos debe motivar, porque si no sería una falsa justicia.
sería una justicia aparente, superficial. Pero cuando tú oras porque amas a Dios, porque necesitas de Dios, entonces, aunque los hombres no te vean, aunque tu pastor no te vea, aunque los otros hermanos no te vean, hay unos ojos que traspasan las paredes, que traspasan el acero, gloria a Dios, que traspasan el cemento, aleluya. Son los ojos de Dios que están mirando lo que tú haces. Lo haces porque lo amas. Lo haces porque reconoces que eres un necesitado de Dios. Reconoces que la única forma de vivir en justicia en esta tierra es dependiendo no de tus fuerzas, sino de las fuerzas que da Dios. Gloria a Dios, hermano. O cuando ayunes, Mateo capítulo 6, verso 16. Cuando ayunes, otra vez dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Para qué? Otra vez dice, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El mismo principio, la misma actitud de los fariseos, motivados a ayunar era porque querían que la gente los vea. No porque necesitaban estar en comunión con Dios, sino que simplemente ellos querían aparentar ser más justos que los demás. Dicen que ellos eran austeros, demudaban su rostro, quiere decir que tal vez se descuidaban su aseo, tal vez ponían una cara de hambre. ¿Cuántos han visto alguna vez una cara de hambre? ¿No? ¿Pongo la cara de hambre o no? No, mejor no. Pero hay gente que cuando está ayunando, ¿qué te pasa, hermano? Es que estoy ayunando. Lávate la cara, haz como si no estuviera pasando nada, porque tu ayuno es para Dios, no es para los hombres. Gloria al nombre del Señor. Gózate, cuando ayunes, gózate para el Señor. No generando pena o para buscando que la gente diga, cuán espiritual es esta mujer, cuán espiritual es este hombre. Ayunan muchas veces. Eso no le agrada a Dios. Tenemos que aprender a ser verdaderamente hombres y mujeres que practican la justicia de corazón para agradar a Dios y no agradar a los hombres. A su nombre, hermanos. Otro ejemplo de la falsa justicia, miren Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Todo esto es como una introducción, como un contexto para ir desarrollando la bienaventuranza que hemos leído hoy. Lucas 18, verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué? Como justos. Lucas capítulo 18, verso 9, estamos ahí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Gloria al Señor. Jesús va a narrar una parábola para demostrar verdaderamente quién alcanza la justicia que viene de Dios. Porque dice que había algunos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, que ellos confiaban que basado a lo que ellos hacían, Dios los veía como justos. Y vamos a ver, porque dice el verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Dice, uno era fariseo. Mira, siempre pone al fariseo como un prototipo de aquellos que buscan justificarse por sí mismo y que no dependen de la justicia que Dios puede impartir al hombre y que es necesario para ser justos. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Un publicano era lo peor en la sociedad aquel tiempo. Ya lo explicamos la otra vez. El fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera. Dios, dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire lo que está diciendo este fariseo. Te doy gracias porque no soy
como la chusma. Así está diciendo. ¿Ya? Gloria a Jesús. Como eran los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínense esta expresión, una expresión muy despótica, ¿no? ¿Verdad? Ni aún como este publicano. No soy, gracias te doy por eso, Señor. ¿Ah? Y luego dice, ayuno 2 veces a la semana. Wow. Doy diezmo de todo lo que gano. Imagínense. Ahora el verso 13 dice, mas el publicano, ya el otro, estando lejos, ni siquiera se acercó al altar. Estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, soy un pecador, necesito tu justicia, necesito que me perdones, no soy digno ni siquiera de acercarme a ti. Aleluya, gloria a Dios. Sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, ¿qué es, hermano, ser propicio? Alguien o algo que toma el lugar del pecador. Sé propicio a mi pecador. Os digo, dice, que hablando del publicano, descendió a su casa justificado, y da la justicia de Dios, antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo. Con ese todavía Dios tendría que tratar. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con estos versos que hemos podido ver, tanto de Mateo como de Lucas, podemos ver la actitud de los fariseos, de aquellos que confiaban en su religión, de aquellos que confiaban en sus obras de justicia que ellos hacían, que ellos practicaban. Ellos pensaban que de esa manera eran justos ante los ojos de Dios. Amén. Pero, oh sorpresa, que el Señor les dijo, fariseos, ustedes son hipócritas, porque en realidad por fuera aparentan una cosa, pero por dentro están llenos de injusticia, llenos de adulterio, llenos de robo, etc. Y otros calificativos bien fuertes que el Señor le dijo a ellos, ¿no? ¿Se acuerda usted que le dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos? Imagínense, hermano. Así comparaba el interior de los fariseos con la apariencia que ellos fingían delante de Dios. Y aunque a los hombres ellos podían engañarles, pero a Jesús, que es Dios, que estaba delante de ellos, no podían engañar. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Pero la bienaventuranza que hemos leído dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a partir primeramente viendo el concepto de justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Significa equidad, significa imparcialidad, significa rectitud. Eso es lo que significa la palabra justicia. Ahora, respecto a Dios, Dios es el único que posee justicia. Es algo inherente en Él. Es parte de su ser, de su misma naturaleza. Gloria al Señor. Ahora, un verso que describe la justicia de Dios es este verso que está en Deuteronomio capítulo 32, verso 4, donde Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto. Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice, Él es la roca, hablando del Señor, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Aquí vemos uno, perfección. La justicia es perfección y el único perfecto es Dios.
Él es la roca, dice, cuya obra es perfecta. Todo lo que Él hace es perfecta y es justo. Sus obras son justas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Tanto cuando Él bendice a alguien y no bendice a otros, no es porque Él sea malo con los otros y sea más bueno con alguien. No, porque Él recompensa a los hombres según sus obras. Y Él es justo cuando Él va a recompensar, cuando Él va a bendecir. Dios no tiene engreídos. Dios no hace acepción de personas. Si alguien no es bendecido, si alguien no es escuchado en sus oraciones, el problema no está en Dios. El problema está en ese alguien que tiene algo que corregir, como este fariseo que decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Aló? Pero en cambio el publicano dijo: sé propicio a mí que soy pecador. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice que Él es la roca, hablando de estabilidad, de firmeza, cuya obra es perfecta. Todo lo que Él hace es perfecto, porque es justo. Porque todos sus caminos son rectitud. Gloria a Dios. Todos sus caminos, diga conmigo, todos sus caminos son rectitud. ¿Tú quieres saber por dónde anda Dios? Anda en rectitud y te vas a encontrar con Él. Él no anda por caminos torcidos como nosotros muchas veces. Él anda por sendas de rectitud. Cuando tú haces las cosas rectas, confía que Dios estará contigo. A su nombre, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dios es recto. Y eso es ser justo. Eso es lo que significa la justicia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios de verdad. Diga conmigo, Dios de verdad. ¿Ah? Eso también es parte de la justicia de Dios. La verdad. Amén, hermanos. Dios no anda en mentiras, porque el padre de toda mentira, ¿verdad? El padre de toda mentira es Satanás. Eso lo sabemos por la palabra de Dios, ¿verdad? Así que si tú quieres que Dios sea justo contigo, tú y yo tenemos que decir la verdad, hablar la verdad, vivir en la verdad. No podemos mentir. Hello. Tenemos que decir la verdad siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces te vas a encontrar con Dios, te vas a encontrar con la justicia de Dios. Y luego dice: y sin ninguna iniquidad en Él. Él es santo. Diga conmigo, Él es santo. Eso también tiene que ver con la justicia. Es justo y recto. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aquí vemos cómo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, describe en realidad lo que significa cuando la Biblia habla que Dios es justo. Habla de perfección, habla de rectitud, habla de verdad, habla de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, su reino, su gobierno se establece sobre el fundamento de la justicia. Dice Salmos 89, verso 14: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios, hermanos, es el único ser, vuelvo a repetir, que posee justicia. La justicia es algo inherente en Él. Es parte de su ser, de su misma naturaleza. Alabado sea el Señor. Si queremos ver un ejemplo de justicia, el único que nos puede dar ese modelo, ese ejemplo, es nuestro Dios. Aleluya. Ahora, respecto al hombre y la justicia, pues el hombre, por causa del pecado, se ha alejado de la justicia de Dios, de lo que Dios demanda a través de su palabra al hombre. Romanos 3:10 dice, como está escrito:
no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. No hay justo. En toda la raza humana, descendientes de Adán, por supuesto, no hay justo ni aún uno. Alabado sea Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. No es justo. Por más que los hombres traten de decir que son justos, no hay justo ni uno. Por más que los gobernantes de las naciones traten de decir que son hombres justos y que van a gobernar con justicia, si no es un hijo de Dios, si no ha nacido de nuevo, jamás sabrá lo que es una verdadera justicia. Porque siempre van a gobernar llevados por sus ideologías, por sus intereses, con una apariencia de justicia. Porque entre los hombres, dice la palabra, no hay justo ni aún uno. No hay ni uno. Gloria al Señor. Porque el hombre es pecador. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, el hombre debe reconocer su necesidad de un Salvador. Por cuanto es pecador, es esclavo del pecado. Y por más que el hombre quiera, por su propia voluntad, por su propia fuerza, practicar la justicia, por sí mismo jamás podrá hacerlo. Porque el hombre es esclavo del pecado. El pecado lo gobierna. Amén. Entonces el hombre necesita ¿qué cosa? Necesita un poderoso y suficiente Salvador. Por eso la Escritura dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del poder, del dominio, de la tiranía, del pecado. Un aplauso a Jesús. Aleluya. Porque la naturaleza del hombre siempre le lleva a hacer el mal. Como Pablo mismo dice, yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará? ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Así que si el hombre quiere ser justo, lo primero que necesita es recibir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, para el ser humano, la justicia de Dios es inalcanzable. No se alcanza por obedecer una ley o por cualquier mérito propio que nosotros podamos tener, o por cualquier otra condición que no sea la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, el hombre no puede salvarse a sí mismo. La religión no puede salvar al hombre. La política no puede salvar al hombre. La medicina no puede salvar al hombre. Si hubiera alguna inyección para el pecado, iríamos a la farmacia. Las farmacéuticas se volverían ultra recontra millonarios. Pero no hay inyección contra el pecado. La única inyección, hablando espiritualmente, se llama Jesucristo. A su nombre. Eso tiene que quedar bien claro en nosotros, hermanos. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, él no conoció pecado. Por nosotros, por los pecadores, lo hizo pecado. Para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Como ya le expliqué al comienzo, como no hay o no había ni habrá un hombre justo en la tierra, Dios tuvo que hacerse hombre, hacerse carne, como dice, grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué? Para que a través de ese cuerpo humano, de esa carne, pudiera llevar nuestros pecados, tomar nuestro lugar. Nosotros deberíamos morir por nuestros pecados. Usted ve en el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció en la ley de Moisés el sacrificio de los animales. No era porque Dios es un Dios sanguinario y le gusta ver sangre derramada. No. Dice la Biblia en Levítico que la vida de la carne o del cuerpo está en la sangre. Entonces cuando la sangre se derramaba, era una vida que se derramaba. Y Dios había establecido el sacrificio de los animales en lugar del pecador. Si un hombre pecaba, tenía que ir con un animal. Ese animal tomaba el lugar del pecador. Es decir, que el pecador ya no moría por su pecado, sino el animal tomaba el lugar del pecador. Porque la ley de Dios demandaba justicia. ¿Y qué es la justicia? La muerte del pecador. Pero como el hombre era incapaz de obedecer la ley de Dios, Dios en su gracia estableció este sistema de sacrificios. No era cualquier sacrificio, tenían que traer un animal sin defecto, sano. Tipológicamente ese animal estaba anunciando la venida de Cristo a la tierra, que sin mancha, sin pecado, iba a ser sacrificado por nosotros. Y así como ese animal era degollado, su sangre era derramada y presentada en el altar, porque la sangre del animal se lo ofrecía en el altar del sacrificio, así Cristo tomó nuestro lugar. Cuando dice que Él derramó su sangre, significa que derramó su vida. Él dio su vida para que nosotros tuviésemos vida en Él. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, fuera de Cristo ningún hombre podrá conocer, escucha hermano, no se distraiga, la justicia verdadera de Dios. La religión no te puede hacer justo. Ni siquiera el hecho de decir, bueno, yo soy evangélico. No. Es Cristo. Es Cristo. La justicia, hermano, que Dios imparte a nosotros es por medio de Jesucristo. A su nombre, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Seguimos. Cuando un hombre es declarado justo delante de Dios, estamos hablando de la justicia, lo que significa la justicia delante de Dios, ¿verdad? Cuando un hombre es declarado justo delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo, vuelvo a repetir, cuando Dios te declara justo, es decir, sin culpa, inocente, cuando tú pones tu confianza en ese Salvador que es Jesucristo. Cuando tú dices, yo creo en Jesús, yo creo que Él tomó mi lugar, yo debí morir en esa cruz, yo creo que Él tomó mi lugar, llevó mis pecados, creo que Él es el Hijo de Dios que murió por mis pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo creo de corazón, porque dice, con el corazón se cree para justicia. Es con el corazón, no es con la mente, es con el corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es en ese momento, mi amado hermano, en que no solamente Dios te hace o te imparte su justicia o te declara justo, sino que también te da una nueva naturaleza. Diga conmigo, una nueva naturaleza. Es decir, que la naturaleza de Dios es impartida en nosotros por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, cuando creemos en Jesucristo. Y entonces con esa nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, que es justa, que es recta, que es santa, que es perfecta, obra en nuestro corazón, entonces es en base a esa nueva naturaleza justa, es que nosotros a partir de ahí podemos no solamente ser declarados justos, sino que también podemos practicar la justicia. No sé si me dejo entender, hermano. Aló. Ya no necesitamos fingir
como los fariseos, fingían una falsa justicia, sino que ahora verdaderamente, como hemos sido hechos justos por medio de la fe en Cristo, no solamente somos hechos justos, sino que también ahora podemos practicar la justicia. Podemos ser rectos, podemos ser santos, podemos ser perfectos por medio de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre, hermanos. Por eso dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 3:20, para seguir hablando un poquito más, al verso 22, Romanos capítulo 3, versículo 20 al verso 22, dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún hombre, por las obras de la ley, podrá ser justificado, podrá ser declarado justo. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley que Dios le dio a Moisés, no robarás, no matarás, por medio de esa ley es que conocemos el pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. Y que por esa ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque la ley no te puede hacer justo por tu naturaleza pecaminosa. En el verso número 21 dice, pero ahora, dice Pablo, diga conmigo, ahora. Mira lo que dice Pablo: aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, que la ley y los profetas anunciaban acerca de la venida de Cristo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿Por qué eres justo, hermano? ¿Por qué eres declarado justo delante de Dios? ¿Porque perteneces a una iglesia evangélica? ¿Por qué? ¿Porque oras más que otros? ¿Porque ayunas más? ¿Por qué eres declarado justo? ¿Por qué das un diezmo? ¿Por qué eres declarado justo? Por la fe. ¿Por la fe? ¿Por la fe en qué? ¿La sábila? Por la fe en Jesucristo. Tú has creído en Cristo de corazón, no algo mental, no superficial, no algo verbal, sino de corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Si tú verdaderamente has creído, aunque no has visto, no estuviste presente en aquel momento cuando el Señor fue crucificado. Por eso Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque me has visto, has creído. Porque Tomás quería tocar, quería ver si era verdaderamente el Jesús el que había resucitado. Y Jesús se le aparece y le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Y luego dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros, si hemos creído de corazón. Somos bienaventurados. Gloria al Señor. Entonces somos justos por medio de nuestra fe puesta en Jesucristo, no en la religión. Aunque nos llamen, ustedes son esa religión evangélica. El mundo no entiende lo que nosotros estamos aquí haciendo, creyendo. Esto no se trata de creer en una religión. Esto se trata de creer en Jesucristo. Solamente a través de Él podemos ser declarados justos. Gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Por eso dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 29. Dice, a ver, Primera de Juan capítulo 2 verso 29. A ver. Primera de Juan 2, 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer otra vez detenidamente. Dice, 1 Juan capítulo 2 verso 29. Eso está ante Apocalipsis, ¿verdad?
si sabéis que Él es justo, ¿quién es Él? Jesucristo. Si sabes que Él es justo, tienes que saber también, dice, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una de las características de un verdadero hijo de Dios, de un cristiano, es que practica o hace justicia. Porque Dios le ha declarado justo y le ha impartido una naturaleza justa. La naturaleza divina está en nosotros. Es por eso que no podemos mentir, ¿o sí? No. La única que está de acuerdo, los demás. ¿Podemos mentir o no? No. ¿Por qué? Porque nos prohíbe. Porque tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos lleva ¿a qué? A ser justos. Eso es, a hacer justicia o a ser justos. No podemos hacer acepción de personas. Muchas veces me he encontrado en situaciones de aconsejar problemas entre familias. Y a veces, hermano, alguno de ellos puede pensar que yo tengo cierto favoritismo con alguien. Y a veces es una situación un poco difícil. Pero yo no puedo inclinar la balanza a un lado. No me permite mi nueva naturaleza. Mi nueva naturaleza no me permite hacer acepción de personas. Mi nueva naturaleza no me permite andar en resentido, amargado, con odio, con venganza. Eso no es parte de la nueva naturaleza. Eso no es lo justo, lo recto. Y el que es nacido de Él, nacido de Dios, hace justicia, así como Él es justo. Gloria a Dios. Ahora, 1 Juan 3:7, rápidamente, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Ve? El que hace justicia es justo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? El que hace justicia es justo. Porque un injusto no puede hacer justicia. Puede aparentar, pero no puede hacer justicia de verdad. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Ahora dice: bienaventurado. ¿Bienaventurado quién? El que tiene hambre y sed de justicia. Diga conmigo: hambre y sed de justicia. Por supuesto no está hablando de algo, de un hambre, una sed literal, como nosotros conocemos, pero nos está hablando de una forma simbólica para entender que así como el hambre y la sed, ¿no? Experimentamos nuestra naturaleza humana ante, ¿no? La necesidad. Es una necesidad. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Es que nosotros podamos tener la necesidad, el deseo de alcanzar la justicia, no basado en nuestros méritos, no basado en nuestra religión, sino basado en la justicia que Dios da por medio de Jesucristo. Tener hambre y sed de justicia es solamente aquellos que reconocen su necesidad. Los fariseos, los escribas, se creían justos. Entonces no tenían hambre y sed. Estaban satisfechos con sus propias obras. Se creían justos. Pero los verdaderos discípulos, Jesús les dice a ellos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y quienes tienen hambre y sed de justicia iban detrás del Maestro. Iban detrás del Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Porque Él es la justicia de Dios. ¿Cuál es la gloria al Señor? Por eso nosotros, hermanos, debemos de mantener siempre esa hambre. Es decir que si queremos vivir una vida recta, una vida justa en esa tierra, ya hemos alcanzado la justicia de Dios por nuestra fe en el Señor, pero tenemos que continuar teniendo hambre y sed de cada vez ser más justos, más rectos, más íntegros, más santos, más perfectos, parecernos a nuestro Dios, porque el Señor quiere en nosotros formar la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero para eso se necesita tener hambre y sed. ¿Usted siente hambre y sed todos los días? ¿O hay alguien que no? De repente es de cemento, de madera, tóquese, hermano. Diga: soy carne todavía. Este cuerpo pide comida, pide bebida, ¿sí o no? Agua. Gloria al Señor.
Ahora, en el Espíritu está hablando de esa manera, tener hambre y sed, es decir, necesitar, no de la palabra, sino de la justicia de Dios, de ser cada vez más justo. Por eso Jesús dice, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su, y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, que debemos buscar la rectitud de Dios, pero no basado en nuestra fuerza, sino depender de la vida de Cristo en nosotros. Recuerde la parábola de la vid verdadera en Juan 15. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, ¿no? Todo pámpano que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer, dice. Es decir, que si queremos practicar la justicia, necesitamos depender siempre del justo. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es el justo de los justos? Es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Para ser salvo necesitamos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y para vivir una vida santa, una vida agradable en esa tierra, necesitamos tener hambre y sed, la justicia de Dios continuamente. Si yo veo en mí, por ejemplo, alguna cosa que me falta cambiar, alguna cosa que me falta renovar, alguna cosa que tengo que dejar que no le agrada a Dios, que no va de acuerdo a su rectitud, a su justicia, a su perfección, a su santidad, yo tengo que ir a su presencia y decirle, Señor, perdóname, todavía estoy, un ejemplo, estoy todavía mintiendo. Yo no quiero ser mentiroso. Yo quiero ser un hombre, una mujer de verdad, que hable la verdad, que viva en la verdad. Eso es buscar la justicia de Dios. Aló. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, todavía hay en mí resentimiento, hay ira, hay cólera, Señor, hay ganas de vengarme. Eso no está de acuerdo a la justicia de Dios. ¿O sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la presencia de Dios, buscar su rostro, decirles, eso es tener hambre y sed de la justicia de Dios también. Y decirle, Señor, cámbiame, me arrepiento, transforma, ya no quiero ser así, perdóname, Señor, límpiame, santifícame. Cuando tú reconoces tu necesidad, hambre y sed de justicia, ellos dicen, ellos, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ellos qué? Ellos serán saciados. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, que esta bienaventuranza nos demanda que nosotros busquemos la justicia que viene solamente de Dios? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que piensan que ya llegaron, que ya son perfectos, que ya son completos. Es el error más grande que un cristiano pueda tener. Porque cuanto más nos acercamos a la luz de su presencia, la luz más expone nuestra verdadera condición, porque la luz lo revela todo. Alabado sea el nombre del Señor. A veces me ha pasado que cuando me he acercado a Dios y he creído estar en un nivel espiritual, ¿me entiende? De repente me doy cuenta que todavía hay cosas en mí que necesitan ser cambiados, ser perfeccionados. Gloria al nombre del Señor. Entonces me doy cuenta que todavía me falta más para alcanzar no la salvación, sino una vida recta, una vida que agrada a Dios, porque esa vida justa, el practicar la justicia en esta tierra, va a glorificar a nuestro Dios. Y la gente va a glorificar a Dios a través de nosotros. La gente va a querer conocer a Dios a través de nosotros. Va a decir, yo también quiero ir a esa iglesia donde va usted, hermano. Hermana, yo quiero a su iglesia. ¿Sabe por qué? No porque aquí se predica bonito, porque hay bonita alabanza, no. Porque han visto en ti la justicia de Dios.
Ven que eres un hombre o una mujer recta, íntegra, que no eres perfecto, pero hay cambios. Se ve la obra de Dios en ti. Eres alguien diferente, que cuando te equivocas, vas y pides perdón. Aleluya. A su nombre, hermanos. Y no una falsa justicia, porque también la gente conoce cuando nosotros fingimos. La gente se da cuenta cuando nosotros decimos y hacemos otras cosas. Pero que el Señor nos ayude a que tengamos siempre hambre y sed de justicia todos los días de nuestra vida. Pongámonos de pie. Te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Primeramente porque por medio de la fe en Jesucristo hemos sido hechos justicia de Dios. Hemos sido declarados justos delante de ti. Porque nadie puede declarar justo a un hombre si no es usted, Señor. Y eso solo es por medio de la fe en Jesucristo. Y lo otro que te pedimos es que nos ayudes a que mientras estemos en esa tierra podamos tener hambre y sed de justicia. Es decir, hambre y sed por querer vivir una vida recta, una vida justa. No por nuestras propias fuerzas, sino por medio de Cristo. Por medio de Jesucristo. Padre, te pedimos perdón si por causa de nuestras actitudes, de nuestras obras de injusticia, tal vez hemos dado mal testimonio. Tal vez te hemos ofendido, Señor. Te pedimos perdón esta noche. Te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia. Porque dice tu palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.